Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Hola, muy buenos días. Estamos de regreso con las lecciones sobre Génesis 1 al 11 y en esta ocasión estamos con los días 2 y 3, la creación de los cielos, la tierra, los mares y la vegetación. Es un tema, como siempre, pues interesante, un tema que trae mucha practicidad y tratamos de sacar lecciones que sean aplicables a la fe diaria. Así que pues esa es la intención. Vamos primeramente a leer el texto, versículos 6 al 8, que dice así. Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Primeramente, bueno, la primera impresión que nos deja Génesis es sobre la expansión de las aguas, en la cual hay dos aguas, una sobre esa expansión y otra debajo de la expansión. Es algo que es muy diferente a lo que conocemos hoy. Dios creó un cielo muy diferente al que conocemos y la Biblia nos enseña que en el principio el cielo tenía una capa de agua suspendida sobre él. Ahora, sobre este tema existen dos formas en las que podemos explicarlo. Hay dos posibilidades, cualquiera que aceptemos está bien. Esto no tiene ninguna afectación sobre la salvación del alma, ni mucho menos. Entonces, cualquiera de las dos formas en las que sea aceptable eh, está bien. La primera es la idea de una membrana de hielo. Esta capa de agua era una especie de membrana de hielo firme o firme en el sentido de que era como el agua congelada que se hace sobre el mar cuando pues este se congela, cuando lo vemos en los polos, por ejemplo, o en lugares donde hay pues zonas sumamente frías. Y en Job 37:18, en efecto, se le compara con un espejo que era firme y extendido en lo alto. Entonces, tiene su apoyo en un versículo, en Job 37:18, y esta membrana se podía conservar suspendida en el aire gracias a la gravedad de la Tierra, porque la gravedad podía generar una fuerza de tensión, una fuerza de compresión desde todas sus partes hacia el centro, y eso hacía que se mantuviera tensa en todas sus partes, evitando que se viniera abajo. Es como cuando uno tiene una bolita de cristal, la esfera de cristal como tal no se deshace, no se destruye fácilmente, a no ser que reciba un golpe, porque al estar en modo tensión en todas sus partes, no se quiebra. Entonces esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es la de los cristales de hielo flotantes, que también pues es bastante lógica y razonable. Y esta capa pudo ser de pequeños cristales suspendidos en el aire. Estas tenían pues forma de nubes que cubrían toda la Tierra y las nubes de este tipo pues existen hasta hoy y se llaman cirriformes, que podemos buscar imágenes si así quisiéramos para entender cómo son estas nubes. Son nubes ligeras, son nubes que se componen enteramente de hielo. Mi inclinación es aceptar la membrana de hielo por dos razones. La primera, bueno, además de que ya viene respaldada por un versículo en Job, es que la primera razón es que Dios habría usado el término nubes si así hubiera querido en Génesis, tal como lo hizo cuando Noé descendió del arca y dijo que su barco iba a poner en las nubes. Eso es lo que vemos en Génesis 9:13. Es decir, para Dios no era difícil poner allí la palabra nubes, entonces pues está extraño que él quisiera utilizar la palabra aguas para volverlo más confuso. Al contrario, la Biblia siempre procura ser tan clara como es posible, porque el plan de Dios no es confundirnos, es edificarnos.
Y luego pues tenemos otro versículo que tiene respaldo, que es el Salmo 148:4, que indica que esta capa era conocida como aguas que están sobre los cielos. Es decir, observamos que hay respaldo bíblico y debido a esto, pues la inclinación de mi parte viene a ser esa, viene a ser que la capa, perdón, aquí me pasé a la lección, a muchas lecciones adelante, pero no era la intención. Estamos por acá, todo esto ya lo habíamos visto, y dice que, bueno, como les decía, mi inclinación es aceptar la capa de hielo sobre la Tierra, pues bueno, tiene consistencia en cuanto a física, en cuanto a la naturaleza, y además pues viene con respaldo bíblico. La otra de los cristales de hielo no tiene su respaldo, pero pues nada, no tiene ninguna afectación sobre la salvación, así que cualquiera de las dos formas en las que lo aceptemos está bien. Ahora, lo que sí es importante es observar que esta capa de agua era funcional, servía como una barrera para impedir el paso directo de los rayos solares, y esto generaba un efecto invernadero en toda la Tierra, es decir, que todo el planeta tenía un mismo clima. Eso es lo que hacía esta capa de aguas, es decir, que distribuía adecuadamente el clima sobre todo el planeta. No habían desiertos, no había lugares tampoco que fueran helados, no habían desiertos áridos ni desiertos congelados, sino que pues todo el planeta tenía una misma forma, un mismo tipo de clima. Y no habían huracanes, no habían sequías, el clima era perfecto para sostener a todas las formas de vida al mismo tiempo. Luego, el mundo cambió de una manera radical cuando sucedió el diluvio en los días de Noé. Pero antes del diluvio, toda la atmósfera pues era perfecta, toda la atmósfera permitía la, el bienestar de todos los seres vivos, pero después del diluvio, como observamos, pues hay desastres naturales y hay una gran cantidad de zonas en el planeta con climas extremos. Ahora dice que en medio de las aguas hay una expansión. La expansión es la atmósfera terrestre. Este sistema es químico, es complejo, es un sistema perfectamente calibrado para desempeñar funciones vitales para la Tierra. Las funciones que conocemos, así a modo rápido para no irnos a la parte de ciencia, sino a la parte pues teológica, la parte práctica, es que las corrientes de viento pues nos proveen oxígeno que necesitamos nosotros y los animales, también el dióxido de carbono de las plantas, sostiene el equilibrio de gases que regulan la temperatura. Este sistema de gases está tan finamente ajustado que una pequeña variación de su composición podría hacer que el clima fuese incapaz de sostenernos. Así sucede en los demás planetas. Todos los demás planetas pareciera que están allí diseñados para demostrarnos que no hay otro planeta igual que la Tierra que tenga el ajuste fino que disfrutamos. La capa de ozono, una capa delgada en el cielo, es una capa que sirve como filtro para impedir los rayos solares y estos evitan que el ADN de los seres vivos se dañe. Entonces, allí está para proteger nuestra salud. Los gases de la atmósfera también reducen el impacto de meteoritos. Los meteoritos se desgastan y se desintegran en su masa. Entonces, los gases desgastan y desintegran la masa de los meteoritos. La temperatura de la atmósfera permite que el agua pueda existir en tres estados: hielo, vapor y agua líquida, y esto favorece el ciclo del agua. Esto no es algo que suceda en otros planetas, por eso pues tanto esfuerzo pues se vuelve dificultoso, ¿verdad? Para encontrar un planeta igual que el nuestro. Y la termósfera es una capa sumamente arriba, sumamente alta, que funciona como una capa de protección que evita que las tormentas solares y los vientos solares nos impacten, y esta capa únicamente se hace visible en las auroras boreales. Entonces tenemos muchas funciones, pero observamos algo sumamente interesante desde el lado de la escritura, y es lo que tenemos que observar
cuando miramos los cielos. Acá pues dejo esto a modo pues entrando a la reflexión, entrando a la parte de la meditación, la parte práctica, y es que cuando observamos los cielos no podemos pues pasarlos por alto, no podemos tomar la postura incrédula de aquellos que nada más pues ven algo bonito y dan la vuelta o le toman una foto y pues la postean y hasta allí llegan sus esfuerzos de admiración, sino que dice el Salmo 8, versículos 3 y 4: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El Salmo, pues en otro momento quizá podamos estudiarlo, pero el Salmo nos dice que la contemplación de los cielos nos permite observar a Dios, vemos a Dios y nos vemos a nosotros mismos tan pequeños en medio de ese inmenso cielo y vemos la gloria de Dios reflejada en su creación. Salmo 19:1 dice, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Vemos la inmensa misericordia de Dios, dice el Salmo 36:5, hasta los cielos, oh Señor, es tu misericordia. En Primera de Reyes dice que percibimos que Dios es enorme, porque ni aun los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces vemos cuán grande es Dios. A través de los cielos podemos ver, ya dijimos, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, que es sumamente grande, y percibimos que Dios es enorme. Reconocemos la sabiduría inalcanzable de Dios. Isaías 55 dice que así como los cielos son altos, así son los pensamientos de Dios y los nuestros pues no llegan a alcanzarlos. Apreciamos que Dios nos mira y nos escucha siendo tan pequeños. Isaías 66 dice que el cielo es su trono y aún así Él se pues atreve a mirarnos a nosotros tan pequeños y nos conoce a cada uno en particular. En Isaías 66 pues es interesante notar cómo Dios, aun siendo tan inmenso, tiene la capacidad y tiene el interés, que es lo más importante, de vernos a nosotros, que somos como pequeñas motas de polvo para Él. Y también el cielo nos recuerda que viene el fin de este mundo. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios viene desde el cielo, es decir, que de allí va a venir el fin para este mundo. Apocalipsis 20:9 dice que ya no habrá cielo, que los cielos huirán. Y eso pues viene desde el cielo, también el fin de este mundo. El cielo nos recuerda que pertenecemos a otro lugar. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Segunda de Corintios 5:1 entra a reforzar esta idea. Nosotros no somos de la tierra, nosotros somos del cielo. Y cuando vemos los cielos, también nos empeñamos en buscar tesoros eternos en el cielo. Colosenses 3:1 al 4 dice que pongamos la mirada en el cielo, donde están nuestros tesoros. Qué importante es siempre poner la mirada en aquello que esperamos allá arriba y no seguir poniendo la mirada en lo que hay acá, que pues viene a ser pasajero. Mateo capítulo 6 también nos dice que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, así que nuestras riquezas, nuestros tesoros, pues tienen que estar allá en los cielos. Y además vemos que mirando los cielos podemos hacer memoria del hogar eterno de Dios, un hogar que está reflejado allá en Juan 14, versículo 2, donde Dios pues está preparándolo. El Señor está preparando nuestro hogar. Isaías 65:17, un pasaje tan bonito, nos enseña que allá en los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, pues hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, hay un hogar que es incomparable con todo lo que tenemos acá. Tenemos estabilidad, tenemos saciedad de todas nuestras necesidades. Hay muchísimo, muchísimo que podemos mencionar sobre los cielos. Segunda de Pedro 3:10 al 13 nos exhorta que puesto que todas las cosas que hay acá van a ser desechas, entonces nosotros deberíamos poner la mirada justamente en esa promesa en la cual los cielos y la tierra pues pasarán, pero vienen cielos nuevos y tierra nueva donde sí mora la justicia.
Y Apocalipsis 21 pues repite la idea de Isaías, solamente que pues añade mucho más, ¿verdad? Y viene diciéndonos que Dios el Señor estará con nosotros, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y allá no hay muerte, no hay cansancio, no hay dolor ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Así que es interesante y todo, pues todos los que vivimos debajo de este cielo, todos los que respiramos, tenemos la bendición de poder alabarle, así que todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, como dice el Salmo 156. Cuando vemos los cielos, hay muchísimo más que ver que un simple paisaje y eso nos debe motivar a alabar a Dios y a meditar sobre lo grande, sobre lo inmenso que es Dios y todo lo que Él tiene para nosotros. Luego, versículos 9 y 10 nos hablan sobre la tierra firme y sobre los mares. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Tierra y mares es lo que continúa creando el Señor. Esto es algo que permanecía en un estado caótico. Recordemos cómo se fue formando. En el primer día, pues se crearon los primeros elementos sin ninguna forma, sin ningún tipo de molde. Y pues luego viene Dios a crear entonces la luz, la energía electromagnética, lo que era todo tipo de energía calórica también, para poder empezar a darle forma a esto. Viene a crear los cielos, en lo que hemos leído anteriormente, y ahora pues Dios se toma el tiempo para crear la parte de la tierra y mares, cada uno con su forma. Dios crea los mares y tierra firme, y estos ya vienen a ser los tres espacios creados para que el mundo pueda ser poblado. Vemos a el espacio ideal para los seres terrestres, para los seres acuáticos y para los seres voladores. Entonces aquí tenemos las tres áreas donde van a vivir los seres que Él va a crear. La tierra firme fue creada con diferentes tipos de suelo para usos diferentes, para cultivo, para minería, para todo tipo de usos. Y los océanos fueron creados con el propósito principal, aunque hay muchos otros, pero su propósito principal es de regular la temperatura de la Tierra. El océano lo que hace es absorber la radiación solar para que no se sobrecaliente la Tierra. Y esto vemos cómo Dios lo anota. Dice, reúnanse en un lugar las aguas y descúbrase lo seco, y lo menciona de manera singular. Esto, aunque no es el propósito de Dios, recordemos que esto pues no tiene la intención de volverse científico, pero muy a pesar de todo, siempre calza con las ciencias naturales, con lo que es comprobado, no por teoría, sino por hechos científicos ya pues conocidos. Y esto es lo que hace referencia a lo que conocemos como el antiguo continente de Pangea y al océano Pantalasa. El mundo antes del diluvio pues se concentraba en dos partes, una sola parte de tierra y una sola parte de agua. Entonces, no habían islas, no habían divisiones en la tierra, sino que era un solo continente, y no habían divisiones en los océanos, era un solo océano, y esto pues lo vemos después del diluvio fragmentado, después de todo lo que va a suceder, que pues no vamos a spoilear, no vamos a adelantarnos, pero después del diluvio sucede una gran cantidad de desastres que hacen que el mundo tome la forma que conocemos hoy. Y bueno, vamos a ver la reunión de las aguas. Está pues conocido, ¿verdad? Las aguas, H2O, el agua. En los mares es una sustancia química compleja, lo mismo que pasaba con el cielo, también pues sucede en el agua, es una sustancia química que aunque es muy simple, H2O, el agua, es también sumamente compleja. Desde el agua suceden procesos químicos que son tan precisos que sostienen la vida de una forma que es incapaz pues de suceder en otras partes, en otros planetas, y es algo que pues si
se desajusta en lo mínimo, puede causar la muerte de todos los seres vivientes. Entonces, los procesos químicos que se dan interactúan con sales y minerales y este ajuste fino resulta perfecto para sostener una enorme biodiversidad y funciona como un gigantesco laboratorio natural donde se da un reciclaje de nutrientes esenciales y donde se regula la temperatura. Es decir, si todo esto cambia por lo mínimo, esto pues se viene a arruinar y no puede sostener la vida, pero lo que hacen los mares es reciclar las sustancias químicas y moldearlas de manera que puedan ser reutilizadas en el planeta. Ahora, la parte seca, las capas de la Tierra, pues no son solamente rocas inertes, sino que también tienen un sistema que está hecho intencionalmente a beneficio de la fertilidad. Observamos la corteza terrestre, que está compuesta por minerales y nutrientes que se reciclan constantemente gracias a la acción combinada del clima, del ciclo del agua, en lo cual pues viene a participar el mar. El ciclo del agua trae la lluvia y esto pues crea erosión, además de crear la distribución de nutrientes. Y pues la actividad volcánica también es sumamente importante para poder sostener la vida y la interacción biológica. Entonces, observando la idea del ajuste fino, que es algo que hemos venido mencionando con este tiempo, todos los planetas conocidos por el hombre hasta hoy muestran que este sin duda fue diseñado de una manera muy especial para ser el que sostiene la vida, para ser el hogar donde nace la vida. Todo lugar que ha sido hallado allá en el espacio, pues no tiene las condiciones que este planeta tienen. Y luego vemos en Isaías 45:18 que justamente esa fue la intención de Dios, porque así dijo Jehová que creó los cielos, el que Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Entonces, tenemos acá un hecho y es que Dios viene a darnos este planeta con esa intención, con la intención de que podamos tener vida, que podamos tener la bendición de sostenernos, la bendición de vivir para servirle, para Él. Y todas estas cosas suceden para que nosotros igualmente volvamos la mirada a Él, que no es que pensemos que todas estas cosas pues están arregladas por casualidad. No hay forma de que nosotros vivamos en este mundo solo bajo la idea de que empezamos a existir aquí sobre la nada, porque así pasó de casualidad, o que hay un Dios que se ha olvidado de nosotros, que no nos sostiene, al contrario, Él tiene toda la intención de llenarnos de alegría y de sustento, y todo esto lo vemos a través de la creación. Por ahora es todo en este texto, y vamos al último, que es en los versículos 11 al 13, versículos 11 al 13. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y mañana del día tercero. Produzca la tierra da a entender pues la creación de las primeras formas de vida. Aquí pues es la última parte de nuestro mensaje y de lo que es la lección del día de hoy. Y vemos que Dios crea las formas que son sensitivas pero no conscientes. Esto vamos a ir mencionándolo de vez en cuando hasta que lleguemos a la creación del hombre. Lo primero que se crea es la forma de vida sensitiva no consciente. Es decir, que estos seres pueden sentir. Una planta puede llegar a percibir, puede llegar a sentir, pero carece de inteligencia. Y viene a darnos la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis establece que la vida solo puede originarse a partir de otra vida preexistente y se niega que la materia inerte pueda producir seres vivos. Es decir, que la única forma de crear vida
procede de Dios, no del hombre. No hay forma de que de que algo inerte, no de una roca, no hay nada que pueda producir vida como Dios lo hace. Solamente un ser preexistente puede crear vida. Y Dios clasifica la vida no consciente en tres partes. En hierba verde, esta es la vegetación del suelo. La hierba verde es el pasto, el musgo, hongos, plantas marinas, algas, lo que está más cerca del suelo. Hierba que da semilla es el grupo en el que pueden entrar todo tipo de arbustos o lo que son viñas, lo que son enredaderas, las viñas. Y luego viene el árbol de fruto o el árbol que da fruto según su género, y estas son plantas de tallo leñoso, de madera y todo tipo de árbol, pues lo que son palmeras, lo que son árboles altos. Luego Dios establece que las estructuras deben darse según su género. Dios da un orden en el que la vida debe ser establecida según el género, es decir, que Dios crea estructuras de ADN que hacen que las especies tengan información que puede ser heredada, que tengan información establecida sobre cómo deben desarrollarse, reproducirse, cómo deben ser sus rasgos físicos. Y estas estructuras de ADN crean tres regulaciones en los seres vivos. Y estas tres formas, estas tres regulaciones, deben ser aplicadas a todo ser vivo. Es decir, que no solo aplican para plantas, sino que de ahora en adelante aplica para todos, para animales y para nosotros, los seres humanos. Dice que hay tres regulaciones. La primera es la heredabilidad. Nosotros, al ser creados según su género o según el género de cada uno, de manera obligatoria, recibimos de nuestros padres sus rasgos físicos y muchos de sus rasgos psicológicos. Esto tiene como intención hacer que todo ser vivo entienda que pertenece a una familia y que es imposible desligarse de la familia en la que Dios le hizo nacer. Para aquellos, ¿verdad?, que a veces se muestran descontentos o nos mostramos inconformes con la familia en la que nacimos, pues es inevitable, es imposible desligarse de la familia en una forma total. La heredabilidad genética nos va a recordar que venimos de nuestros antepasados. Luego, la número dos es la incompatibilidad genética. Los seres vivos no pueden tener una reproducción interespecie de una manera exitosa, es decir, que no podemos mezclar un animal de una especie con otra, y si eso sucede de manera artificial, de manera provocada por el ser humano, usualmente siempre va a producir híbridos estériles, como pasa con las mulas o como pasa con otros animales que el hombre ha combinado y pues resultan estériles porque hasta allí quedó su cadena de especie, no hay forma de reproducir esa nueva especie y alterar el ecosistema. Y luego vamos a observar la adaptabilidad genética. Esto no es evolución, esto es adaptación. El ambiente en el que viven los seres vivos puede activar cambios funcionales sin alterar el código genético. Esto pues se llama epigenética, y es decir que es posible que los seres vivos cambien sus rasgos físicos como la coloración, el grosor de las hojas, el pelaje, la cantidad de grasa que se acumula en los ojos, y todas estas variaciones son de tamaño o variaciones de partes del cuerpo, pero no son evolución, son solamente adaptaciones climáticas, y esto no permite que una especie salte a convertirse en otra especie. Es decir, voy a poner un ejemplo: las personas que viven en zonas de Asia, del continente asiático, debido a las condiciones frías del Himalaya, desarrollaron una capa de grasa sobre sus ojos, y esto es lo que hace que se vean pues ojos mucho más pequeños. Esta capa de grasa fue una adaptación, pero no significa que ellos pasaron a ser otra especie, y nunca va a suceder. Es decir, esto nada más es una adaptación, es una epigenética que se da para que ellos puedan sobrevivir en zonas frías sin que se les congelen los ojos, ¿verdad? Sin que la parte húmeda del ojo llegue a sufrir daños. O sucede también en las zonas cálidas, zonas calientes, aquí en el trópico, lo que es Latinoamérica, lo que sea
lo que es África, lo que es la India, todas las zonas trópicas, vienen a crear pues una piel más oscura y esto hace pues una adaptación. No significa que dejemos de ser igual de humanos o que no podamos tener interacción como especie porque somos una misma especie. Nosotros tenemos una información escrita en nuestras células. Salmo 139:16 nos dice que tenemos información escrita en nosotros. Y esto es tan importante porque significa que Dios todo lo ha diseñado para que tengamos pues condiciones fijas que no podamos cambiar, en las cuales Él tiene todo bajo su control. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. De una manera poética, el Señor nos dice que todo lo que ha sido creado en nosotros, en nuestro cuerpo, pues ya fue escrito. Justamente eso sucede en el ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el código genético que contiene toda la información necesaria para construir mecanismos vivos y mantener un organismo vivo. Esta organización pues tiene cuatro letras. El ADN solamente se compone de cuatro letras químicas, A, T, C y G, traducido en términos humanos. Son esas cuatro letras y forman palabras y oraciones que nosotros no conocemos a ciencia cierta y cada célula humana tiene 3.000 millones de letras en su código. Si se imprimiera en un libro, ocuparía más de 1.000 volúmenes de 500 páginas cada uno. Y esta información, por su propia naturaleza, requiere intención, propósito y codificación consciente de un escritor inteligente. Así como ninguna computadora puede programarse en su propio sistema operativo desde cero sin un programador, la vida no podría programarse a sí misma sin un autor que le diera instrucciones iniciales. Así que el ADN es el sistema operativo más avanzado jamás creado, capaz de construir, reparar y mantener un organismo vivo de forma autónoma. Y a pesar de todos nuestros avances, la ciencia no ha logrado crear un sistema que almacene información de esa manera tan eficiente como lo hace el ADN. Lección práctica, la última de esta lección, la lección práctica es que Dios es nuestro sustentador. Acá pues hay una serie de citas, podemos pausar el video si así queremos para darle seguimiento a todas estas citas, hay muchísimas, me interesa mucho esta de Hechos 14, versículo 15 al 17. Pero las plantas y todo ser vivo y todo lo que vemos en nuestro mundo no está por casualidad sirviendo en silencio, sino que están allí sirviendo en silencio a los propósitos de Dios, colmándonos de bien y llenando de alegría nuestros corazones. Dan sombra cuando el sol cae fuerte, sostienen la tierra cuando todo podría desmoronarse, alimentan cuerpos que muchas veces ni siquiera se detienen a dar gracias. Algunas incluso sirven para usos medicinales y aún así, ¿cuántas veces pasamos por alto esto sin notarlo? Vivimos rodeados de provisión y a veces estamos tan distraídos. Tenemos agua, que en muchos lugares pues es limpia, es accesible y suficiente, y esta cae del cielo a su debido tiempo y no siempre nos detenemos a dar gracias. En buenas condiciones de salud respiramos sin esfuerzo miles de veces al día, tomando el mismo aire que sostiene a todos por igual, ricos y pobres, justos e injustos, todos dependemos de los mismos regalos de Dios y sin embargo lo damos por sentado como si eso fuera un derecho, como, como si en realidad eso fuera algo que tenemos allí, pues que está nada más, cuando deberíamos entender que esto se hace por pura gracia y amor de Dios. Dios no solamente es bueno en los milagros, en lo que es extraordinario, sino en lo constante, en lo que tenemos todos los días. Hay quienes pasan su vida pidiendo milagros del cielo para después creer en Dios y no se dan cuenta de que cada detalle en este mundo está hecho para mostrar el amor de Dios. Cada respiro, cada gota de agua, cada acto de misericordia, cada evidencia de su fidelidad. ¿Y cómo estamos respondiendo a a la bondad de Dios? ¿Con gratitud y admiración o con indiferencia y olvido? Gratitud es reconocer la bondad de Dios, no es solamente dar gracias de manera verbal,
es vivir conscientes de que absolutamente todo lo que somos y todo lo que tenemos es producto de generosidad de parte de Dios. Dios es bueno siempre y siempre es un buen momento para agradecer, para detenerse, para contemplar, para respirar profundo y adorar como nos anima el escritor del Salmo 104. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Así es, que Dios los bendiga y que pasen un bonito día.